Bueno, pues parece que este tema, que no es un tema baladí, sino que es un tema importante, ya hubo alguien hace tiempo que se dedicó pues a investigar y a publicarlo. Estaba intentando haceros referencia de los años que tiene este libro de mis diagnosis, pero tiene bastantes años ya en nuestro poder. Y esto es lo que realmente desde el Centro de Acompañamiento Educativo Ayalga nos preocupa. Cuando nosotros hablamos de un perfil de alta capacidad, lejos de hablar de todas esas cosas de talentos verbales, numéricos, matemáticos, todas estas cosas que muchas veces sin querer se habla, entendemos que tiene mucho más que ver con el perfil de la alta sensibilidad, con el perfil de un funcionamiento cerebral diferente. Esto es importantísimo, un funcionamiento y si queréis hasta un desarrollo, una estructura diferente en cuanto que se producen procesos de mielinización muchísimo más adelantados o muchísimo más tempranos que en una situación normalizada o un desarrollo normalizado. Por tanto, sí encontramos cierta relación entre lo que después de adultos se produce, entre los, digamos, problemas, vamos a poder hablar de conductuales, problemas de adaptación al ambiente que van a venir generados por esa excesiva reactividad, por ese umbral tan bajo del sistema nervioso que permite la captación de elementos que a la mayor parte de la población le pasan desapercibidos. Todo eso tiene que afectar al sistema inmunológico, todo eso tiene que afectar de alguna manera a nuestro funcionamiento y adaptación ordinaria y de ahí que y de ahí que por ejemplo en manuales tan interesantes como este manual de, de mis diagnosis, pues entre otras cosas se hable de los desórdenes de sueño, de las alergias, del asma o incluso de la diabetes, se hable pues por ejemplo de los problemas de conducta, de los problemas de agresividad y fundamentalmente se nos hable de la ansiedad como uno de los derivados que tiene que ver con la alta creatividad en las personas que tienen alta capacidad. Nos comentaba Pepe y nos terminaba hablando de la creatividad. Una de las cosas que nos vamos a encontrar con frecuencia en las investigaciones, y está publicado aproximadamente ya desde hace más 40 años por primera vez, es la relación que existe entre la alta creatividad y ciertas enfermedades o ciertos trastornos mentales. Pero no vamos a hablar hoy entre esa relación que hay entre creatividad, el trastorno bipolar y también la esquizofrenia. Hoy nos gustaría centrarnos sobre todo en dos de las cosas que nos encontramos con más frecuencia en consulta, que son los problemas de ansiedad y los problemas obsesivos. En muchas personas de alta capacidad nos vamos a encontrar que acuden a consulta porque se encuentran muy ansiosas y muchas veces piensan que están desarrollando un trastorno ansioso. Bien, esto no siempre es cierto. La ansiedad como trastorno sabemos que viene muchas veces de esa vivencia intensa de la emoción del miedo. Pero ¿por qué muchas personas de alta capacidad se dan problemas de ansiedad que no siempre son un trastorno? Como nos decía Pepe, estamos hablando de perfiles donde existe una mayor sensibilidad emocional en muchas ocasiones. ¿Qué sucede cuando mi cabeza no para? Cuando yo estoy dándole vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. Encima soy muy sensible, que también muchas veces estoy anticipando cosas que pueden salir mal. Posibles peligros, reales o imaginarios, pero a mi cabeza le da igual que sea verdad o que sea mentira, que eso pueda pasar o no pueda pasar. Da igual, estamos anticipando situaciones de ansiedad. Nos encontramos con frecuencia en personas adultas de alta capacidad que acuden a consulta porque están muy ansiosas, bien por motivos laborales, por motivos familiares o por un cúmulo de circunstancias que se van acumulando poco a poco, poco a poco, poco a poco y que en un momento determinado desbordan nuestro sistema nervioso y se empiezan a presentar problemas para respirar por la mañana, esa sensación de ahogo, que te levantas un día, otro día y otro día. Muchos pensamientos sobreinclusivos
relacionados con la creatividad, esos pensamientos automáticos que cuando son ansiosos ya son catastróficos y nos imaginamos cosas terribles de lo mal que puede pasar, pero uno se da cuenta, uy, ¿qué me pasa? Fijaros, tanto esos síntomas físicos como esos pensamientos son indicadores de ansiedad. Nos los encontramos con mucha frecuencia en personas de alta capacidad y por lo tanto, siempre que los tengáis, os invitamos a que los abordéis, a que podáis plantearos antes de desarrollar un trastorno que si intervenimos lo vamos a solucionar y además os aseguramos que sabemos que eso pasa con frecuencia, pero que si se interviene a tiempo se soluciona sin ningún problema. Otro de los problemas que se plantea cuando se está hablando de la alta capacidad son los pensamientos obsesivos, esas obsesiones que tenemos las personas en un momento determinado que nos evitan adaptarnos o hacer nuestra vida ordinaria. Debéis de recordar que siempre que hablemos de un perfil de alta capacidad se está produciendo un pensamiento arborescente. La persona difícilmente se puede centrar solamente en un elemento y en ocasiones o una idea y en ocasiones lo que está haciendo es centrándose en 3 o en 4 cosas a la vez. La persona que en un momento determinado estás hablando de ir a la playa y te cuenta algo acerca de los neumáticos de su coche, si los tiene que cambiar o no. Indudablemente tú piensas que la persona no te está atendiendo, pero la persona sí te está atendiendo, sí está centrándose en tu conversación, aunque sea capaz de tener más conversaciones paralelas. Esto es una forma de pensar diferente, que algún día explicaremos cómo funciona el cerebro cuando piensa en varios elementos que aparentemente no tienen nada que ver entre sí. Las obsesiones a veces comienzan cuando somos niños en algo que son los pensamientos sobreinclusivos, ¿vale? Que muchas veces nos puede llegar a hacer gracia, que muchas veces como padres o como educadores podemos ver sin más o no darle importancia, pero pueden ser los precursores, indudablemente, de lo que sería un pensamiento que una vez que anida en la cabeza, tú te ves incapacitado para aislarlo. Cuando te ves incapacitado precisamente para aislar ese pensamiento, para dejar de pensar en él, indudablemente claro que hay que hacer cosas como ponerse a hacer algo inmediatamente, fundamentalmente manipulativo, fundamentalmente manual, tener esa cabeza ocupada, es decir, lo que a veces llamamos hacer una cuña publicitaria entre el propio hilo del pensamiento para poder de alguna manera hacer que se vaya. ¿Vale? Tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con ese pensamiento irradiante que no se centra en una linealidad de ideas, sino que lo que hace es desparramarse constantemente en la búsqueda o en la inclusión en el propio hilo argumental de cientos de elementos. No hay más que pensar en Tolkien, en su Señor de los Anillos, no hay más que pensar en grandes obras cómo van saliendo elementos diferentes que se van uniendo y van haciendo la obra excelente o magnífica. Os hemos estado hablando en este vídeo sobre la ansiedad y sobre las obsesiones. También os mencionábamos al principio la relación que existe entre alta creatividad y cómo los estudios nos la han relacionado con, en algunas ocasiones, la presencia de trastornos bipolares o la esquizofrenia. Pero esto no es para asustaros, simplemente nos encontramos con una mayor incidencia de estos trastornos en personas con elevada creatividad, algo que está estudiado ya desde hace décadas. Nos gustaría terminar hablándoos del estrés. Sabemos y está estudiado que el estrés es una respuesta del cuerpo ante ciertas situaciones, como por ejemplo aquello que es impredecible, aquello que supone una amenaza para nosotros, aquello que nos provoca sensación de descontrol o, por ejemplo, las cosas novedosas. En nuestra experiencia nos encontramos que muchas personas de alta capacidad también están viviendo con frecuencia situaciones estresantes. En parte, no solo por lo que viven fuera de ellas, sino porque nuestra cabeza, fruto de esa creatividad elevada o fruto muchas veces de ese perfil ansioso, va a generar muchos más pensamientos catastróficos o porque simplemente no podemos parar, queremos hacer muchas cosas y a veces se nos van de las manos. Pero claro, sabemos que cuando una persona vive de forma prolongada situaciones estresantes, en nuestro cuerpo se va a producir una reacción que genera un aumento del cortisol. Sabéis que para muchos expertos el cortisol no deja de ser más como una especie de veneno
que cuando está en niveles muy altos va a alterar nuestro cuerpo de muchas maneras. Por un lado, sabemos que va a afectar directamente al sistema inmunológico. Va a alterar también todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo. Y de ahí que nos encontremos muchas veces en personas de alta capacidad que presentan problemas estomacales, problemas de digestiones. En otras ocasiones nos vamos a encontrar cómo esa vivencia intensa del estrés, la ansiedad y los picos altos de cortisol también se relacionan con la presencia de uno de los tipos de diabetes que, como conocéis, de acuerdo, que se da con cierta frecuencia en algunas personas de alta capacidad. Y así podríamos ir enumerando una serie de enfermedades que también están presentes en personas de alta capacidad como somatizaciones. Sabemos que también en los niños la piel atópica es frecuente en algunas ocasiones como una somatización. O así también nos encontramos con muchas personas que ven alterado su sueño y que les cuesta muchísimo dormir. Por lo tanto, en respuesta a lo que nos preguntabais, si había una relación, una mayor incidencia en personas de alta capacidad de algunas enfermedades o trastornos, sabemos que sí, está estudiado, como os decía Pepe al principio, ya en este libro que tiene ya aproximadamente unos 20 años, y en numerosas investigaciones que se han ido publicando en relación con estos temas. Muchas gracias por vernos y dejarnos, como siempre, vuestros comentarios y las sugerencias para los próximos temas.